Sí, perfecto. Déjenme hago un ajuste aquí con mi... Es que no les escuchaba. Ok, entonces ahora sí ya me escuchan y me ven, ¿verdad? Perfecto. Hola, pues buenas tardes, les agradezco que estén presentes en esta aula virtual. Disculpen la tardanza, estaba acabando otra actividad. Ando uno brincando, ¿no? Corriendo. Les ofrezco una disculpa por esa situación. Pero bueno, vamos a empezar. A ver, hoy nos toca platicar con ustedes lo relativo a los derechos, las obligaciones de las representaciones partidarias, ¿no? Dentro de los consejos. Pero déjenme abro la presentación. Aquí está. Quiero, en primer lugar, platicarles un poquito el sentido de esta clase. ¿Por qué se puso esta clase? En ocasiones no nos queda claro qué pueden y qué no pueden hacer las representaciones de los partidos políticos, ¿no? Tanto no nos queda claro a quienes trabajamos o quienes estamos en un órgano electoral, como a las propias representaciones de los partidos. Entonces, de repente, vemos que quieren ejercitar algún derecho que tienen y se les niega y se les impide. O por el contrario, se les permiten ciertas conductas que no se les deberían de permitir. Entonces, en ese sentido, nos pareció prudente cuando diseñamos este diplomado ver estos derechos y obligaciones aquí en lo general. Puede suceder que allá en el estado donde está Andrés o donde se encuentra Beatriz, pues la ley electoral local o el reglamento de sesiones del Consejo General del OPLE prevean alguna otra cosa adicional. Bueno, pues está bien. Ahora sí que cada órgano se puede organizar, se puede estructurar considerando lo que sea necesario. Pero en todo caso, lo relevante aquí va a ser que sea conforme lo que los propios, la propia reglamentación permite. Bueno, déjenme hago aquí un ajuste porque me está generando aquí un problema. Perdón, es que tenemos algunos problemillas con el internet, ¿eh? Entonces, perdón, permítanme. Ok. Perdón, estoy haciendo aquí un ajuste. Ya. Bueno, esas son las consideraciones generales, ¿no? Vamos a empezar ahora con la presentación, si me lo permite. Ahí está. Derechos y obligaciones de las representaciones de los partidos. Bien. El hecho de que existan representaciones en los órganos electorales se puede analizar de varias maneras. Una de ellas es como una especie ¿cómo decir? De recuerdo o de reminiscencia de la época en la cual los partidos políticos integraban los órganos electorales y votaban en ellos. Votaban en los órganos electorales. Como fue, por ejemplo, en la época de la Comisión Federal Electoral, hasta el nacimiento del IFE, o yéndonos más para atrás, de la Comisión Federal de Vigilancia, que se llamaba antes a partir de la ley del 40. Y esto sucedía también en las entidades, todavía no les llamábamos simples, ¿no? Ni siquiera le llamaban institutos, le llamaban comisiones. En las comisiones electorales en los estados sucedía lo mismo. Los partidos políticos integraban estos órganos y votaban las determinaciones. Este modelo empieza a entrar en crisis a partir de 1990, porque a partir de ese momento se empieza a hablar de la necesidad de hacer un cambio en esta situación, de manera tal
que lo que tengamos ahora sea más bien un modelo en el cual son funcionarios técnicos los que tomen las decisiones. Alguien de aquí me podrá decir, no, doctor, son consejos, son consejeros ciudadanos. Y yo diré, eso es muy noventas, ¿no? O sea, en los noventas surgió esta idea del siglo pasado, esta idea de los consejos electorales ciudadanos, donde incluso la función de quienes los integraban era más bien una función de aportar su prestigio a la institución y una especie, permítame decirlo así, de contraloría social. Estoy pensando en la época en la que, por ejemplo, Granados Chapa fue consejero en el IFE. Entonces, la idea era de estas consejerías ciudadanas, más bien era de personas ya con un prestigio ganado que llegaban al instituto electoral digamos, a aportar su prestigio, su buena fama social, y de esta manera, digamos, ser como garantes, ¿no? De que no se hicieran mal las cosas. En los estados este esquema se repitió, entonces por eso de repente sucedía que en los 90, inicios de los 2000, te encontrabas institutos electorales locales presididos, por ejemplo, por un ingeniero que venía de ser presidente del colegio de ingenieros, o un poeta que venía de ser profesor universitario, o una contadora que era muy reputada y muy conocida, pero que no tenían experiencia electoral. El modelo que tenemos el día de hoy, ustedes lo saben, lo acaban de ver con el caso del INE, es un modelo distinto, ¿no? Es un modelo en el cual lo que se busca es personas profundamente conocedoras de la materia electoral, especialistas en la materia electoral para que tomen estas decisiones. Cuando se va construyendo este modelo, entonces la pregunta es, ¿y qué papel le vamos a dejar a los partidos políticos? ¿No? Un primer escenario era, pues hay que quitarlos, o sea, hay que sacarlos totalmente de los consejos electorales, porque si ya no van a votar, pues ¿para qué los necesitamos ahí? Un poco como sucede con los tribunales, ¿no? O sea, ustedes ven las magistraturas debatiendo y no hay allí un representante de un partido político. Esa, digamos, era el primer escenario. Pero se decidió un escenario distinto en el cual se estableció la presentación cumpliendo una función muy peculiar que es justamente esa, la de representar los intereses legítimos, desde luego, no digo legítimo en el sentido jurídico, sino en el sentido amplio, representar los intereses del partido político. Ahora bien, ¿bajo qué esquemas o qué atribuciones? Es lo que vamos a empezar a ver el día. Bueno, en primer lugar, entre los derechos de los partidos políticos encontramos el de participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral. Esta es la primera disposición que justifica el que los partidos políticos tengan representación en los órganos electorales administrativos, porque son los órganos que hacen justamente estas funciones, ¿no? Organización, preparación, desarrollo del proceso electoral. Y desde luego en los órganos de vigilancia, pensemos en el caso del INE, las comisiones del Registro Federal Electoral. Entonces, si los partidos tienen el derecho de participar directamente en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, y si las principales decisiones en estas materias se toman directamente en los consejos generales de los órganos electorales administrativos, es la primera justificación de por qué tener representantes. El segundo elemento, participar en las elecciones, desde luego conforme con la Constitución y la legislación aplicable. Bueno, entonces, eso quiere decir que ya no en la preparación, sino en la ejecución de un proceso electoral, los partidos políticos tienen un interés político, pero sobre todo jurídico, de participar plenamente en la toma de decisiones, de enterarse de lo que sucede, de opinar y de participar. El tercer elemento, acceder a la defensa de sus intereses legítimos dentro del sistema de justicia electoral. Miren, tenemos que distinguir entre la materia jurisdiccional y los órganos jurisdiccionales para entender esto. Un acto es jurisdiccional o un asunto es materia jurisdiccional cuando hay un litigio, hay una pretensión, alguien pretende algo, la otra persona se resiste y eso se pide una decisión
después de haber desahogado un procedimiento, de una decisión incluso que se puede ejecutar. Esa es jurisdicción. Ese es un acto materialmente jurisdiccional. En ocasiones, los institutos electorales desarrollan funciones materialmente jurisdiccionales. Ustedes van a decir, oiga, no puede ser, porque no son tribunales. Y yo lo que diré es, no toda actividad materialmente jurisdiccional, no toda actividad materialmente jurisdiccional es desarrollada por un órgano jurisdiccional. Por ejemplo, cuando un OPLE está instruyendo un procedimiento que tiene que mandar al Tribunal Electoral, está realizando funciones materialmente jurisdiccionales, sujetas a la revisión del tribunal, pero materialmente jurisdiccionales. O, por ejemplo, aquellos OPLES, hay pocos, entre ellos Tabasco, que todavía al día de hoy resuelven los procedimientos sancionadores en primera instancia. Son funciones materialmente jurisdiccionales, ¿no? O el INE, cuando el Consejo General resuelve, por ejemplo, los procedimientos ordinarios sancionadores, o cuando determinan la remoción de una consejería de OPLE, por ejemplo, ¿no? Son funciones materialmente jurisdiccionales. Y allí, desde luego, los partidos tienen todo el derecho a que haya alguien que represente sus intereses. Desde el propio debate, ¿no? Ustedes lo han visto, se presenta el proyecto de resolución y los primeros que piden la palabra para hablar son las representaciones de los partidos y tienen todo el derecho de hacerlo. Por último, ya claramente el nombrar representantes ante los órganos electorales del instituto, por referencia al INE, pero también de los OPLES. Eso quiere decir que por regla, los partidos políticos tienen derecho a tener representación en los órganos máximos de dirección de los órganos electorales administrativos. Estoy pensando entonces, en primer lugar, en el INE, pero estoy pensando también en los consejos generales de los OPLES. Ahora, ¿esto quiere decir que también tienen derecho a estar en otros colegiados? La respuesta es sí, en algunos. Por ejemplo, todos los órganos colegiados inferiores que se encargan de la organización, como dice arriba, preparación, desarrollo, ejecución del proceso electoral, los partidos políticos tienen el derecho de tener representaciones. Por eso, por ejemplo, tienen el derecho a tener representantes ante los consejos locales o distritales del INE, ¿no? O los consejos o comisiones distritales o municipales en los OPLES. Tienen todo ese derecho. Ahora, ¿qué pasa con otros comités? Bueno, primero tendríamos, u otros órganos colegiados. Primero tendríamos que pueden existir dentro de un OPLE o del propio INE, pero que no son materialmente electorales. Estoy pensando, por ejemplo, las comisiones de seguridad e higiene, ¿no? Que por mandato tienen que existir y deben de existir. Y entonces un partido político puede decir, nombra a fulanito de tal como mi representante en la Comisión Federal, la Comisión de Seguridad e Higiene. No, pues no puede. Me dijo que perdí la señal. ¿Sí me están viendo y escuchando? Es que me dijo que se perdió la señal. Doctor. Sí, a veces como que se va un poquito, pero sí está bien. Bueno, entonces decía yo, pues hay un partido político, no puede decir nombre a un representante, pues es que es un órgano electoral. No, espérate, no es un órgano electoral. La Comisión de Seguridad e Higiene, aunque exista en un OPLE o en el INE, no es un órgano materialmente electoral, sino para cuestiones propias de la ley federal, de la legislación laboral y laboral burocrática. Entonces no los debes de nombrar. Por ejemplo, los comités de adquisiciones, sin lugar a dudas, cumplen funciones importantísimas, ¿no? Simplemente adjudicar quién va a imprimir la documentación en materia electoral, ¿no? Nada más así de importantes, imprimir y producir. Pero eso no quiere decir que puedan tener ahí un representante. ¿Por qué? Porque no están regulados propiamente por la legislación electoral, sino por otro tipo de legislación que tiene que ver con el ejercicio presupuestal y las compras de gobierno. Entonces, no. Ahora, pero ¿y las comisiones? ¿Qué pasa con las comisiones dentro del Consejo General, del INE o de algún otro? Aquí tendríamos que decir lo siguiente. En principio, fíjense lo que estoy diciendo, en principio tienen el derecho de integrar estas comisiones. Pero fíjense lo que dije, en principio. Ahora bien, es perfectamente válido que la legislación establezca ciertas condicionantes. Por ejemplo, normalmente se dice,
Voy a poner un ejemplo típico. La Comisión de Organización Electoral se integrará por 3 consejerías y 2 representaciones de partido, ¿no? Entonces, bueno, entre los partidos políticos se nombrará, se elegirá, se escogerá a los 2 que van a integrar esa comisión. Y aquí entra un poco, si me permiten decirlo así, los usos y costumbres, pero políticos en los soples. Por ejemplo, en algunos soples lo que hacen es, a ver, partidos, pónganse de acuerdo. A ver, son estas las comisiones. Pónganse de acuerdo y entre ustedes decidan quién va a ir a cuál. En otros soples, lo que hacen es sorteo. A ver, partidos, para que no tengan problema de que yo quise entrar, pero el otro no me dejó y la mano en muerto, vamos a sortear a qué comisiones van a entrar. Otros soples lo que hacen es, miren, partidos, distribúyanse las comisiones, pero no se preocupen, los vamos a invitar a todos, a todas. Porque ustedes lo saben, un integrante del Consejo General puede ir a cualquier comisión aunque no sea integrante de la misma, ¿no? Y podrá pedir la voz. No podrá votar, pero podrá pedir la voz y los partidos no votan, entonces de todos modos pueden ir. Pero, insisto, esto ya depende un poco de las costumbres y de los acuerdos que se lleguen en cada órgano electoral. Ahora, ¿puede ser que haya comisiones que no integren los partidos políticos? Bueno, la respuesta es sí, sí puede suceder, pero se tienen que cumplir 2 condicionantes, que es muy importante. Primera, debe ser una limitación prevista en ley. O sea, si se prevé en un reglamento interno del OPLE, en un manual de operación, en unos lineamientos, yo creo que tendría severos problemas de constitucionalidad y de legalidad, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas no soy sino pruebas, pero me parece que tendría severos problemas. 2, por lo tanto, quiere decir que esta limitación debe estar prevista en la ley, que puede ser, por ejemplo, la ley JIPE o la ley electoral local. O si llegara a existir en algún futuro, que hasta donde yo sé actualmente no existe, pero podría existir, que alguna legislatura local le dé por hacer una ley orgánica del Instituto Electoral, pues pudiera ser, ¿no? De acuerdo. 2, no cualquier limitación sería válida, sino aquella limitación que tenga una razón de ser justificable. Una razón de ser justificable. Por ejemplo, las comisiones, en aquellos lugares donde hay comisiones de quejas o de instrucción procesal, pues tiene sentido que no participen los partidos políticos. Entonces, el primer elemento para que pueda haber una comisión de un Consejo General donde no participen partidos políticos, recapitulando, es que esté previsto en ley esta situación, y el segundo elemento sea que, digamos, esto pase por el test de proporcionalidad, de razonabilidad, ¿no? Más adelante abrimos un espacio para preguntas y comentarios de su parte. La propia ley establece quienes no pueden ser representantes de partidos políticos, ¿no? Y aquí los tenemos. Me parece que todas guardan cierta lógica. La primera, las personas juzgadoras, magistraturas o ministras del Poder Judicial. Ahora, es una prohibición general. Por ejemplo, yo no podría decir, yo soy juez civil, yo sí puedo representar un partido político, no. Es que esta prohibición es nada más para magistraturas electorales, no, es amplia, es para cualquier juez, jueza, magistrado, magistrada de poder judicial, lo mismo federal que local. Que además me parece, o sea, lo mejor comentario de ustedes, que tiene mucha lógica, ¿no? No le pedimos a los jueces y a las juezas que sean imparciales y que parezcan justamente eso, que son imparciales. Además, creo que no tendrían tiempo, pero bueno. Yo recuerdo el caso de un estado, esto que les voy a platicar es, miren, de verdad no me voy a inventar nada. Caso de un estado donde había un juez, que era el juez tercero civil, viene el proceso electoral y pide permiso para separarse temporalmente del cargo y se vuelve secretario general de su partido. Porque un juez puede ser miembro de un partido político. Y en ese carácter lo nombran representante del Consejo General, todavía no eran nobles, eran institutos. Entonces, no digo que fue un pequeño escándalo, pero sí hubo algunas cejas levantadas. ¿Cómo es posible que está siendo representante? Claro, la respuesta era, porque en este momento no es juez, pidió licencia y se separó de su encargo, ¿no? Pero de todos modos, digamos que presenta sutilezas. La segunda, bueno, las magistraturas y juzgadores de Poder Judicial local. Magistraturas, secretarías del Tribunal Electoral,
¿De qué tribunal electoral? Pues de nuestro, ¿no? Del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Integrantes en el servicio activo de una fuerza armada o policíaca. A ver, aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Fíjese, dice, integrantes en activo. Ojo, no cualquier persona que trabaja, por ejemplo, en la policía municipal, es integrante de una fuerza policíaca. Oiga, ¿cómo no? A ver, o sea, el poli que anda en patrulla, sin lugar a dudas. Pero a ver, la secretaria recepcionista de la directora de tránsito, ¿es fuerza pública? Es que trabaja en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sí, pero es policía, o sea, trae uniforme, puede detener gente, multar, trae la fusca aquí metida en las... Claro que no. Entonces, ojo, no se vayan con la finta. Perdón, es que me están contestando acá. No se vayan con la finta. No porque trabajen en seguridad pública, automáticamente son fuerza policiaca. ¿Me van siguiendo? El intendente, pues puede trabajar ahí en seguridad pública, ¿no? Pero eso no lo vuelve fuerza policiaca. Ahora, una persona, un general en retiro, un teniente en retiro, una capitana en retiro, pues está en retiro. Pero es que tiene la formación, sí, pero está en retiro, no está ejerciendo funciones, ¿no? Entonces, por eso digo que esto hay que atenderlo en sus sutilezas. También agentes del Ministerio Público, no pueden serlo, ni agentes del Ministerio Público Federal, ni agentes del Ministerio Público local. ¿Ok? A ver, ahí les da una pregunta. A ver ustedes qué me dicen. Perdón, dejen hago un ajuste aquí. Ahí les va una pregunta. Fíjense la pregunta. El caso, es más, se lo voy a plantear como caso, ¿no? Supongan ustedes que somos el Consejo General de un OPLE, ¿no? Y hoy es mi último día como consejero. Entonces hacemos una sesión, me despiden, Araceli dice palabras muy bonitas, Andrés me dice que no me van a quitar del chat y que ojalá nos veamos pronto. Ya, se acabó. Y al día siguiente, mañana hay otra sesión, entonces ustedes se convocan para sesionar y van a estar ahí. Y llego yo, y llego con un oficio que dice, don Octavio Vado es a partir de hoy representante de tal partido. ¿Se puede o no se puede? O sea, el día anterior era yo consejero y al día siguiente soy representante de un partido. ¿Se puede o no se puede? Adelante, quien quiera hablar. De acuerdo, doctor Octavio. ¿Tú cómo lo ves, Eric? ¿Tú crees que sí o que no? Pues de acuerdo a lo que acaba de explicar ahorita en la gráfica, pareciera que sí. Pareciera que sí, dice Eric. Porque pues no hay ninguna limitante en ninguno de los rectángulos que mencione la representación de un partido de un exintegrante de un consejo electoral, al menos en estos rectángulos que están aquí. Esa es mi percepción. Perfecto. A ver, Raúl, adelante tú. Gracias, profesor. No sé si una representación de un partido cuente como cargo, pero tengo entendido que deben esperar 2 años para poder ocupar algún cargo en un partido político. Muy bien, Oscar. Sí, considero que no, porque para reintegrarse a esa función de representante de partido político. Muchas gracias. Andrés. Pues teóricamente sí, porque la limitante para que de años, ahora sí que pasas, que te desprendes del cargo para pasar, es para aspirar a un cargo de elección popular o un cargo de magistratura y demás, no en representación de un partido político. Cabe resaltar y señalar que teóricamente los representantes del partido político no perciben un salario, que también ese es un punto medular. ¿Es cuánto? ¿Soy yo o se congeló el ponente? Se fue el internet, Okay, pero ya aquí estoy. Sí, sí, ven, ¿verdad? Perdón, adelante, no se pasó, se fue un momento. Adelante, Andrés. Ok, decía que, pues técnicamente sí, porque la limitante de que tienes que esperarte varios años para, después de que te hayas separado de cierto cargo, es para ser magistrado, para una aspiración a candidatura política, etcétera. Y pues hay que resaltar que
el representante de partido político no recibe un salario, por lo tanto prácticamente es un cargo honorario. ¿Es cuánto? Gracias. Fíjense que me pasó, no a mí, desde luego, antes de dar la palabra a Eric, no a mí, desde luego, pero cuando me toca ser consejero electoral en el OPLE de Querétaro, en mi otra vida, como al mes y medio más o menos, un ex consejero de los que acababan de salir llegó con su oficio, ya soy representante, ¿no? Creo que es un tema polémico. ¿Y por qué razón? Porque la realidad es que tú como consejero te enteras de muchas cosas de las que se debe guardar reserva y prudencia. O sea, no porque andes de chismoso, sino simplemente, por ejemplo, en la instrucción de asuntos, la presentación de quejas. O sea, es obvio, en razón de tu chamba te enteras de eso. Y lo que no queremos es que uses eso en beneficio en beneficio de un partido político, sea el partido que sea, no tiene que ver con colores, ¿no? Esta es una cuestión procedimental, no de fondo. En ese momento se le acreditó, nadie lo impugnó, estuvo más o menos como mes y medio, 2 meses y después ya no. A mí me da la impresión de que es un tema bastante debatible, porque por un lado no hay prohibición expresa. Entonces, en un sentido, digamos, muy literal, diríamos no hay prohibición expresa. Pero por otro lado, ser consejero, ser representante de partido y estudiando un poco el tema de los estatutos de cada partido, puede ser parte de un cargo directivo, ¿no? Y entonces creo que ahí pudiera ser que existiera alguna cuestión. Por lo tanto, lo que yo diría es que no encuentro una prohibición expresa o directa, mas sin embargo, me parece que sí es un tema bastante polémico, que de llegar ante algún tribunal, que pudiera ser un tribunal local primero, nos podría establecer un criterio interesante a seguir, pero que yo sepa, no han llegado. Ahora sí, Eric, dale. Sí, solamente para comentar, doctor, coincido con usted que definitivamente sí debería ser un tema más de honestidad, de ética, de ontología, ¿no? En el desempeño de un cargo dentro de un consejo electoral para posteriormente o inmediatamente después desempeñarlo en un cargo político o en una representación política. Pasó algo, le comento, aquí en Tamaulipas, el exconsejero Marco Antonio Baños Martínez, el 3 de abril de 2020 terminó su periodo en el Consejo General del INE y pues prácticamente 2 años después fungió como asesor o consejero político electoral del PAN en Tamaulipas, ¿no? Fueron 2 años, pero digo, creo que es un periodo de tiempo también corto, ¿verdad? Y aquí anduvo por Tamaulipas asesorando al Partido Acción Nacional. Aunque en una elección local y no federal, ¿no? ¿Entiendo? Era local, sí, así es. Sí, la verdad es que yo creo, salvo mejor comentar ustedes, que es un tema, yo creo que da como para que nos hagan un articulito y nos lo manden para la revista Justicia Electoral, ¿no? Porque me parece que sí es un tema que da para mucho. Dale, Andrés, y luego seguimos. Gracias. Bueno, yo no me he enfrentado en esos casos, ¿no? En los diferentes consejos que he estado o he participado en consejos como representante de partido político. Lo que sí me he encontrado, inclusive hasta enfrentado legalmente hablando, ¿no? Son con los vocales o con presidentes de consejo, ¿no? Ya sea municipal o distrital, que a pesar de que no han tenido un cargo público, sí, sobre todo en sus redes sociales, han tenido una expresión hacia un partido político muy cargada. Entonces, cuando se presentan las quejas y demás, etcétera, automáticamente eliminan su historial o eliminan su red social. Entonces, también por ahí ahora sí que la contraparte, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando un consejo o un miembro del consejo literalmente sabemos que está cargado hacia cualquier partido político, ¿no? Y también nada más para dejarlo en la mesa, lo que comentaba el compañero Eric en Tamaulipas, pues ahorita está pasando, creo que a nivel nacional, con este Dream Team que le están llamando, ¿no? De ex presidentes consejeros del INE que están formando su despacho y están ayudando a ciertos partidos políticos a meter impugnaciones ante el INE.
¿qué tan ético es esto? Que inclusive hasta el que acaba de salir ya está ahí y están haciendo todas estas, para mi parecer, irregularidades éticas en los procesos democráticos. Es cuanto, gracias. Pues miren, yo cuando dejé el cargo de consejero en Querétaro, hasta del estado me fui. Digo, no por eso, ¿no? Pero pues yo pienso una cosa, pero me hago cargo de mi comentario, es mi comentario absolutamente personal. Yo creo que los exes apestamos. Entonces, hay que dar espacio. Ahora, obviamente uno se dedica a, o sea, yo sigo dedicado a lo electoral, ¿no? Pero yo no ando opinando acerca de lo que hace el instituto que integré o no los ando yendo a ver. A mí me pasó, les voy a platicar. Obviamente nombres no puedo decir, pero a mí me pasó, siendo consejero, que de repente me escribían ex consejeros, oye, Vado, yo creo que esta decisión que tomaron no está bien, porque es que yo, espérame, tu tiempo ya fue. Además, ya saben, ¿no? Siempre cuando uno ya es ex, sabe cómo arreglar el mundo. Cuando uno fue, no. Pero cuando uno ya pasó, ya todos le saben, ¿no? Pero yo creo que la prudencia, ¿no? La prudencia. Hugo, y luego seguimos, porque si no, no acabamos. Dale, Hugo, adelante. Doctor, muy buenos días. Un gusto escucharlo nuevamente. Sí, pues es un tema de discusión. De hecho, está confrontado lo que es el derecho a la libertad de trabajo y sobre todo lo que es la conformación de estos órganos colegiados, pues la integración solamente son de opinión. Si fuera una cuestión uniinstancial, pues sí sería como que cuestionable. Al final la democracia pues se comparte o se compone por la opinión de las diversas fuerzas políticas y que no puede estar excluido lo que son una actividad profesional con lo que es la representación que se acaba de dejar. Es mi comentario, doctor. Gracias. Muchas gracias. Pues como ven, da para que hagamos algunas discusiones. Ahora, pero vamos a continuar, ¿no? Porque como les digo, ahí la verdad es que está como para que se haga una investigación, nos la mandan y la publicamos. Esto tiene que ver también con el tema de información pública. Acuérdense que los partidos políticos son sujetos de la obligación de información, ¿no? Entonces, por ejemplo, deben de ser públicos los nombres de los representantes del partido ante los órganos electorales. Esa es información pública. O sea, esa no puede ser información reservada. No, yo no quiero decir, no, es información pública. ¿A quién nombra el partido? Pues a quien quiera, que no sea ninguno de los casos que ya vimos, ¿no? A quien quiera. Y debe ser información pública. Y esta información deberán mantenerla actualizada. Acuérdense que los partidos políticos tienen que tener también sus páginas de acceso a la información y que son de acceso abierto. Es más, puede entrar cualquier persona, sea o no sea militante, sea o no sea ciudadana, vamos, sea o no sea mexicana. Un investigador de una universidad china debe poder meterse, hablaban aquí de Tamaulipas, a la página del IETAM, Instituto Electoral de Tamaulipas, y poder ver quiénes son los representantes de un partido. Meterse a la página del partido y poderlo ver. Por eso también un partido político no le puede decir al instituto, cualquiera que sea, o al OPLE, cuando acredite un representante, no le puede decir, no publiques, no digas quién es. ¿Por qué no? No, es que, no, a ver, es información pública. Es más, no solamente el instituto lo va a dar a conocer, ustedes lo tienen que poner. Es más, les voy a poner un ejemplo, aprovechando que tengo aquí un libro de una clase que estoy preparando, que no tiene nada que ver con la materia. Es un libro de mecanismos de participación ciudadana, publicado por el OPLE de Querétaro. Miren. Ay, no me digan que no viene en este. Entonces ya me ventaneé. A ver, espérenme. Ya me ventaneé, no, me falló. Normalmente hasta en las ediciones de los libros ponen Consejo General y quiénes son los representantes de los partidos. Pues sí, es información pública, ¿cuál es el problema? Creo que tengo otro, pero no, ya mejor no tiento a mi suerte. Porque... No, sí, la voy a tentar. A ver si ahora sí me sale. En este otro. Ay, ahora sí me salió. En este, que es del mismo instituto, pero es otra integración, vean. Vienen los nombres, no sé si se alcancen a ver, pero vienen los nombres de los representantes de los partidos. Es información pública, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no debería ser público? Alguien me podría decir, bueno, pero es que es el derecho a la intimidad. Bueno, si los padrones de los partidos son públicos, cuanti más
quién lo representa. Me parece que esto, salvo mejor comentario, pues no tendría mayor problema. Ahora, ¿saben dónde sí está el problema? ¿Quién y cómo designa representantes? Miren, aquí, esta sí es una bronca y a mí me ha tocado vivirla. Por ejemplo, lo digo con todo respeto y no me refiero a ningún partido en particular, pero a lo mejor ustedes podrán platicarnos experiencias, cuando la dirigencia local está peleada con la nacional. Que ya ven que ni sucede. Yo no digo que suceda, ocasionalmente ha pasado. Entonces, de repente eres el señor secretario ejecutivo de un instituto y te llega un oficio del presidente nacional, nombre, y te llega oficio del presidente local y nombra a otro. Y luego ya ven que los partidos tienen muy distintos órganos. Entonces te llega un oficio de la presidenta de la Comisión Interna de Nombramientos de no sé qué carambras y nombra una tercera persona. Ahora, tengo 3, ¿a quién hago caso? Y la respuesta no es fácil, porque la respuesta no es, pues, a quien mande el presidente, porque es presidente del partido o presidenta, no es su dictador. Te tienes que echar un clavado en los estatutos de los partidos y luego allí, permítame usar una expresión coloquial que usaba mi abuelito, la marrana torció el rabo, porque se ponen bien complejos. Aquí puse nada más algunos ejemplos, pero nada más son ese nivel de ejemplos. El PRI. La persona titular de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional tendrá las facultades siguientes. 8. Designar comisionadas y comisionados, así como representantes del partido ante los organismos político-electorales que correspondan y autorizar la realización de estas designaciones a los comités de los directivos estatales, cuando proceda. Pero, ¿se fijan? O sea, puede nombrar, ¿de acuerdo? Puede delegar a los comités estatales, pero les puede quitar esa facultad. Entonces, imagínense que el compañero Ricardo Cerrato y yo somos miembros del mismo partido. Ricardo es el presidente nacional y me delegó esa facultad. Entonces yo nombro a Raúl, pero después Ricardo y yo nos peleamos. Y entonces Ricardo emite un oficio donde me revoca la facultad y procede a nombrar a Eric. Y yo digo, no, ni Maya, se tiene que quedar Raúl porque fue a quien yo nombré. Pues sí, pero ya me revocaron. Entonces, esto genera problemas internos que nos rebotan a los institutos y se nos ponen bien densos, bien densos. Porque obviamente llega el representante del partido a nivel nacional o un delegado nacional, es que es fulano. No, don representante, mire, sus estatutos dicen, vamos a promover, y luego llegan hasta con prensa, porque te quieren. Ya saben que te avientan el periodicazo, ¿no? Aunque a periodicazo solamente se matan las moscas, pero te lo avientan. Claro, juegan a presionarte. Ahora, yo no lo digo en mal plan, ese es su trabajo y así lo y cada quien lo hace como le parece adecuado. Pero la autoridad no debe de ceder por un tema de presión, porque en el último de los casos, perdón, son tus estatutos. Miren, les voy a platicar una historia de terror. Dejo de compartir porque los quiero ver. Esta es una historia de terror y créanme que es cierta, no me la podría haber inventado. En esa otra vida que tuve como consejero electoral, viene el proceso electoral y entonces un partido político nos registra 2 listas distintas de candidatos. Una por parte de la dirigencia nacional, otra por parte de la dirigencia local, un partido que ya no existe, por cierto. Y se nos pusieron, no tienen idea cómo se nos pusieron de densos los dos, porque el nacional decía, güey, yo soy el nacional, ¿cómo que no puedo nombrar? Y el local decía, no, esta es mi competencia territorial. ¿Saben qué decían los estatutos del partido? Y a lo mejor ustedes lo conocieron. Decían, fíjense, para el registro de candidaturas podrá solicitarlo el Comité Ejecutivo Nacional o Directivo Nacional, no recuerdo el nombre, con el visto bueno del comité local o el comité estatal con el visto bueno del nacional. O sea, como si fueran firmas mancomunadas. Entonces, el oficio del nacional no traía la firma del local. El oficio del local no traía el visto bueno del nacional. Exacto. Entonces, cuando viene el tema de resolver los registros, bateamos los dos. Ahora, obviamente les dimos vista. Al nacional le dimos vista con lo del local, al local con lo nacional. No saben cómo se nos pusieron. La impugnación se les fue por un día. Se fueron sin candidatos, perdieron registro. Neta, no me lo estoy inventando, no me lo podría inventar. Ahora, la verdad es que, o sea, obviamente decían fue culpa del instituto. No, güey, tú hiciste tus estatutos así, cabrón. Así los hiciste. ¿Qué quieres que yo haga? O sea, tú lo hiciste con firma mancomunada, no lo hice yo. Yo no registré tus estatutos, no registraste ante el INE, tú los hiciste, no me preguntaste, ¿qué quieres que haga? ¿Que me brinque tus propios estatutos?
para que después tú me digas que me estoy metiendo en asuntos internos que no me puedo meter, no manches. Perdón. ¿Qué hacemos? Es un problema interno, pero esos problemas internos muchas veces nos estallan en estos temas. Les voy a platicar otra anécdota, de verdad, neta, no me las estoy inventando. Miren, luego hay gente que dice, es que el doctor Vado cuenta muchas anécdotas personales. Pues sí, porque no me sé las anécdotas de Raúl, ni modo que cuente las de él, pero tampoco les estoy contando cosas que no tengan que ver. Bueno, ¿se acuerdan la elección presidencial de 2006? En esa elección, yo era consejero distrital del IFE. En la sesión de cómputo, y no me lo estoy inventando, de la coalición, en lo que duró la sesión, tuvimos 11 representantes. Era como carrera de estafeta. 11. ¿Qué haces? O sea, le vas a decir a un partido, no, espérame, ¿qué pasó? O sea, nos quieres cansar, ¿no? Y yo no sé si esa era la estrategia, no estoy acusando que esa haya sido la estrategia, lo que digo es, pues es decisión del partido. Y por ejemplo, algunos de los que sustituían se enojaban, me acuerdo mucho, porque el primer representante llegó, él tenía, se veía que había hecho labor, y entonces traía las copias de las actas. Cuando lo remueven, cuando lo sustituyen, no le habían avisado, entonces se enojó, y a su siguiente, y al que lo sustituyó, no se las dejó. Entonces, el que se para de la mesa representando el partido, se lleva su alterón de copias de actas, se sienta el otro, no les deja, y entonces empezó como pajareando, pues ahora qué hago, o sea, ¿cómo trabajas en la sesión de cómputo sin las actas? Entonces agarra y le pide a la secretaria, oiga, por favor, ¿me podrían fotocopiar las actas? Pues obviamente lo haces, lo tienes que hacer, ¿no? ¿Pero qué haces? Pero esos son problemas internos de los partidos, ¿no? Son cosas de ellos. Ahora, lo que pasa es que nos rebotan en los órganos electorales, pero esencialmente son broncas internas de los partidos. Entonces, y sobre eso podría contar muchas, y ahorita he contado de varios partidos, no es solamente de uno. Y ustedes seguramente tendrán otras historias, pero bueno, vamos avanzando. Entonces, este es un ejemplo del caso del PRI. Ahora, veamos, por ejemplo, Movimiento Ciudadano. Son ejemplos al azar, podría ser cualquier partido, incluyendo partidos locales, ¿eh? Designación de representantes, artículo 18. Son atribuciones y facultades de la Coordinadora Ciudadana Nacional aprobar el nombramiento de las y los representantes del Movimiento Ciudadano ante las autoridades electorales federales, así como ante los organismos locales, cuando así lo considere necesario. Se faculta y autoriza plenamente a la Comisión Operativa Nacional, y fíjense lo que dice, cuyo nombramiento prevalecerá sobre cualquier otro. Ahora, esto nos mete en un problema, porque si dice, cuyo nombramiento prevalecerá sobre algún otro, quiere decir que hay otros que pueden nombrar. Pero aquí, fíjense, la que mata no es la última, sino la hecha por esta comisión. Entonces, por ejemplo, si se presenta un tema sobre representación de Movimiento Ciudadano, el órgano electoral lo que tiene que hacer es ir a sus estatutos, a los estatutos del partido. Ahora, alguien de ustedes me diría, oiga, doctor, pero ¿no le parece que ya se están metiendo en asuntos internos? Y yo diré, a ver, es que los partidos solamente pueden tener en la mesa un representante. ¿Qué hago si traen pleito interno y me están nombrando dos? Nada más puedo tener uno sentado allí. ¿Cómo le hacemos? No deberían haber estos problemas, pero en la realidad se presentan. Y miren, ni siquiera lo juzgo como algo absolutamente extraordinario, los entiendo, son políticos, ¿no? Entonces, bueno, pero el chiste es cómo lo resolvemos. PT, otro ejemplo, PT. Atribución de la Comisión Ejecutiva Nacional. Aprobar el nombramiento de representantes ante autoridades y organismos electorales estatales y municipales. Y se faculta a la Comisión Coordinadora Nacional, cuyos nombramientos prevalecen por encima de cualquier otro. Aquí alguien copió a alguien, ¿no? Aquí alguien, no sé quién, aquí alguien copió a alguien. ¿Quién sabe? A lo mejor les gustó la idea, ¿no? Las buenas ideas no tienen paternidad, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los derechos de estas representaciones? Esta es del OPLE de Veracruz. Aquí pueden ver cómo están tomando protesta, ¿no? Algunos lo hacen con la derecha, otros lo hacen con la izquierda, con la que quieran, ¿no? Primero, tomar protesta. O sea, la primera, del primer derecho que tienen es tomar protesta. A ver, pero ahí les van a preguntar, a ver cómo me la resuelven. Supongan que nosotros somos el Consejo General de un OPLE, ¿no?
Y entonces nos acreditan como representante de un partido a Raúl Pablo. Hoy entra el oficio y hoy nos lo acreditan, ¿no? Bueno, entonces lo integramos al expediente. Ya, el nombramiento ya está hecho por el partido, no hay ningún problema, está hecho. Nosotros tenemos sesión de Consejo General hasta el martes. Hasta el martes le vamos a tomar protesta. Pero el lunes hay una sesión de comisión. ¿Puede venir Raúl a la sesión de comisión? Adelante, Andrés. Gracias. Técnicamente sí puede ir, pero pues, es una sesión pública y podría ir. No se podría sentar porque todavía no le toman protesta. Luis nos dice lo mismo. La verdad es que es un tema también bastante polémico, como el otro que he comentado atrás, porque, a ver, entonces la toma de protesta es un acto absolutamente solemne, porque pongamos otro ejemplo. Supongan que lo que va a hacer el lunes Raúl no es entrar a una sesión de comisión, sino impugnar una resolución del Consejo. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer? A ver, Edilia y luego Ricardo. Gracias, doctor. Desde el primer momento en que él ha quedado acreditado como representante ante el Consejo General, el Consejo tendría, en su caso, que generar por ahí una sesión extraordinaria para tomarle la protesta o antes de esa sesión que está convocado, generarle la toma de protesta para que él ya pueda participar. Si le da tiempo según los reglamentos, porque hay institutos que no podrían convocar con menos de 24 o 48 horas, ¿no? Ricardo, adelante. Gracias, doctor. Yo creo que sí puede intervenir desde el momento en que es recibida la acreditación, porque si no se dejaría al partido sin representación, puesto que el que está siendo revocado tampoco ya podría actuar por intereses del partido. De hecho, probablemente por eso se le revoca. Entonces, por el bienestar, digamos, del propio partido, sí tendría que reconocerse desde ese momento. Ok. José Roberto y luego Pablo. Adelante, José. Sí, gracias. Pero la naturaleza de los consejos requiere que la participación en ellos, una toma de protesta, ¿no? Si no se toma protesta, según yo, si no se toma protesta, no pueden participar hasta que... Ok. Raúl. Gracias, profesor. Yo creo que se puede asistir de forma pública, pero no con este derecho de representación. A mí me pasó que yo fui representante de una candidatura independiente y me invitaron a una sesión antes de que yo tomara protesta y participé, no como representante, sino pues, de manera, estábamos echando ojo, pues. ¿Pero ya te habían nombrado? No, todavía no tomábamos mi protesta ni me habían nombrado. No, pero es distinto. ¿Ya había entrado el oficio con tu nombramiento al instituto o todavía no? No, profesor. Ok, perfecto, gracias. Adelante, Andrés, y seguimos. Gracias. Bueno, bajo ese argumento es muy válido. Si ya llegó el nombramiento, ahora sí puedo ir, porque ya tengo mi nombramiento. Técnicamente yo tengo que ir al instituto a que me den el nombramiento que quiero el partido. Ahora, si todavía no tengo el nombramiento, pues obviamente no, y más si quiero impugnar, pues la ley nos dice que debemos de tener personería plenamente acreditada. Entonces, si todavía no tengo mi nombramiento, mucho menos protesta, no tengo la personería para acreditar. En ese supuesto tendría que ir al que estoy relevando, o se quedaría sin representación por ese día. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Es un tema polémico, ¿no? Pero es un tema importante, sobre todo porque cosas como estas suceden en la vida real, sobre todo en época de proceso electoral. Desde luego creo que la solución es la que dice la compañera Edilia. Convoquen y tómenle protesta. Pero algunos institutos pueden hacerlo porque pueden hacer convocatorias inmediatas, incluso para sesionar el mismo día. Otros no, depende de su reglamentación. Mi opinión es la siguiente. Tenemos que distinguir entre nombramiento y toma de protesta. A ver, el nombramiento lo hace el partido y es perfecto desde que lo hace el partido, porque el instituto no es que lo tenga que aprobar. O sea, no es, te propongo a fulano como representante, a ver cómo lo ves. No, ni madres, es, te nombro a fulano.
Y la única manera, el único supuesto en el cual el instituto podría negarse es que incurriera en alguno de los casos que vimos, ¿no? Donde está prohibido. Entonces, a mí me parece que el nombramiento es perfecto desde el momento en el que se hace y que la toma de protesta es un acto formal posterior. Pero me parece que para la defensa de los intereses del partido, como por ejemplo en impugnaciones, como por ejemplo en alguna sesión de algún órgano colegiado, puede inmediatamente hacerlo, porque el nombramiento ya es perfecto, ¿no? Esto es, como se acuerdan aquella discusión acerca de que si se dejaba tomar protesta o no al presidente y si seguía el otro o entraba el otro, lo que sea, no, ese ya es representante, ya se puede ostentar como representante, porque tiene su nombramiento. Tan es así que supongamos que tiene el nombramiento, aunque no le han tomado protesta, e interpone un recurso de impugnación. Entonces, le van a pedir que acredite la representación. Y para acreditarla, el secretario o la secretaria ejecutiva del instituto va a tener que decir si lo tiene registrado como representante o no. ¿Y qué va a contestar? Que sí. Porque sí, no está mintiendo, sí lo tiene, ¿no? Pero bueno, vean cómo sí esto, por eso esta materia la pusimos, porque sí, cuando hicimos una revisión, porque sí nos parecía que era relevante. 2, derecho de actuar ante el órgano respecto al cual fue nombrado. Ay, esto es bien importante, ¿eh? A ver, el señor representante del Consejo General es representante ante el Consejo General, por ejemplo, del INE, pero eso no lo vuelve representante ante el Consejo General del Instituto Electoral de Sonora o representante ante el Consejo Distrital de Chingahuapan, Puebla, ¿no? El representante lo es para el órgano electoral ante el cual fue nombrado. El ejemplo típico son los representantes de casilla, ¿no? A ver, yo soy representante ante la casilla 524 contigua 3, pues solo puedo actuar ante esa, no ante la 524 contigua 5 o 524 básica, ¿no? Entonces, la representación se ejerce cuál fue nombrado, no ante otros. Desde luego, participar en las sesiones de los colegiados, del colegiado del que forma parte, ser convocado, que se le dé la palabra, que se le notifique oportunamente, con la documentación requerida, tiene perfectamente ese derecho. El ser notificado y emplazado, ¿no? Claro, ahí también hay que hablar de algo, o sea, así como tienes el derecho de ser notificado, también tendrías por contrapartida la obligación de dejarte notificar. Porque, perdón, pero luego ahí hacen cosas, ¿no? Entonces, la clásica, ¿no? Que el señor secretario ejecutivo o la señora secretaria técnica tienen el teléfono aquí, ¿no? Entonces, hay que notificar. Y me meto al chat y le mando un mensaje. Oye, fulanito, te tengo que notificar. Sí, voy ahorita para el instituto a recoger un cheque. Órale, acá te notifico. Pasen a la oficina a tal hora, ¿de acuerdo? Pero luego sucede que no se dejan notificar. A propósito, les voy a platicar 2 anécdotas que me tocaron. La primera fue, en proceso electoral, íbamos a tener una sesión donde íbamos a resolver un procedimiento sancionador. Éramos un OPLE que lo resolvíamos. Entonces, se circula, se manda a notificar, se sube a la página de internet, todo se publicaba. Entonces, un partido que era contra el que se iba a dictar la resolución ve cómo viene el proyecto y no se quiere dejar notificar. Entonces, la clásica de que no encontraban al representante, no había manera, iban a las oficinas, cerrar. Entonces, estaban muy preocupados los del jurídico, es que no se deja notificar. ¿Cómo que no se deja notificar? No, pues, a ver, espérame, pero la ley dice, la ley de enjuiciamiento electoral dice, está cerrado, fija cédula, con día y hora, dentro de las, no me acuerdo cuántas horas. Y si vas y sigue estando cerrado, notificas pegando en la puerta y levantas constancia. Y me acuerdo mucho la respuesta del área jurídica era, pero es que se va a enojar, sí, pero me vale madres, lo tengo que notificar. Tendrá 2 trabajos, enojarse y contentarse. A ver, me van a decir, está usted provocando al partido. No, es que lo tengo que notificar. ¿Qué hago? A ver, ¿es válido que recurran a chicanas? Claro que no. Son una institución, son entidades de interés público, dice la Constitución. Se tienen que dejar notificar. ¿Qué hicimos? Fijamos la cédula y claro que se tuvieron que dejar notificar. Yo creo que el del partido se enteró que yo había dicho eso, porque el día de la sesión me lanzaba unas miradas. Pero pues es parte de la chamba, perdón, o sea, pues su chamba es representar al partido, mi chamba es verificar que se cumpla la ley. ¿Qué hacemos? Esa fue la primera anécdota. La segunda, había un partido que traía unos ciertos pleitos internos, habían hecho cambios de dirigencia y demás, y la nueva dirigencia
Yo creo que sin razón, pero esto no importa. Pues como que desconfiaba mucho de nosotros, ¿no? Pensaba que les habíamos puesto el pie y que queríamos que se quedaran los anteriores. El chiste es que tampoco los podían notificar para una sesión de una comisión que yo presidía. Entonces no podían, pues, mano y hermanos compañeros, ¿qué pasó? Es que no se puede, doctor, que la mano del muerto, pues es que los tenemos que notificar, pero es que, total, en pocas palabras me dijeron, no se puede. Y yo dije, no se puede, claro que se va a poder. Entonces me acordé de mi época de abogado embargador de Caja Popular, donde uno tiene que recurrir a ciertas habilidades. Entonces yo me fui a notificar, pero obviamente no iba vestido de consejero. No iba de saco, corbata. Es como cualquier ciudadano. Tocas la pues con gorra y todo. Pues como anda uno los domingos, ¿no? Tocas a la puerta y claro que está y claro que lo notificas. ¿Cómo de que no? Se les hizo chistoso y ya después la verdad es que la relación fluyó adecuadamente con ese partido. Pero pues tienes que buscarle, tienes que buscarle porque es un derecho que ellos tienen. Y porque si tú no los informas, si tú no los notificas, te expones a una impugnación. Tienes que encontrar la manera de notificarles. Ahora, ¿qué hubiera hecho si no hubiera podido hacerlo de esa manera? Pues lo hacemos de la otra. Fijamos cédula. Perdón, pero está en la ley. No se pueden enojar porque les apliquemos la ley procesal. Ley que además ellos mismos aprobaron. Pues, ¿qué hacemos, no? Bueno, sigamos con los derechos. Hacer uso de la voz en las sesiones de los colegiados. Desde luego, hacer uso de la voz. Edilia, ¿querías comentar algo? Adelante, Edilia. No me quiero quedar con esta duda, doctor. Aparte de fijar las cédulas en el domicilio de los representantes partidistas, también tengo ahí mi duda, ¿me puede usted aclarar? También se debe de notificar mediante estrados, ¿verdad? Depende de la ley procesal de cada electoral de cada estado. En algunos Ajá. sí, en otros no. Habría que ver la ley de tu estado. Ok, gracias. En el caso nuestro, en Querétaro, de mi época de consejero, sí, también tenemos que hacerlo en estrados, desde luego. Ajá. Ok, gracias. No, con gusto. Bueno, sigamos. Seguimos con algunos derechos. El solicitar la información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones. Ese también es un derecho de los partidos políticos, ¿no? Que además forman parte del Consejo General. Entonces, voy a poner un ejemplo. Claro, sí, nos dice Oscar notificar por correo electrónico. Sí, desde luego. Si la legislación local te lo permite, desde luego, ¿no? Y hay algunos que sí te dan chance, otros que no. Yo me acuerdo mucho del representante de Morena, en mi época, el actual embajador de México en Corea, que él desde que llegó, era además presidente. No hubo ningún problema. Hubo otros representantes que sí eran como muy estrictos. Yo, todo en papel. Ok, todo en papel. Como quieras. Como quieras, siempre que la ley lo permita, ¿no? O sea, si él nos hubiera dicho, lo quiero todo en electrónico y la ley no nos lo hubiera permitido, lo hubiéramos dicho, mira, te lo mandamos por correo, está bien, no hay bronca, pero también necesitamos notificarte en papel. Solicitar, decíamos, la información que sea necesaria, ¿no? Por ejemplo, a ver, necesito que me proporcionen los manuales o los lineamientos de sesiones de cómputo, porque yo voy a darle capacitación, yo partido a mis representantes ante los consejos. No, es que cómo no lo podemos dar. ¿Por qué no me lo pueden dar? Es información pública, ¿por qué no me lo vas a dar? Pues es que usted lo va a usar sí, lo voy a usar para capacitar a mi gente, que no incluso te conviene que mis representantes vayan capacitados y sepan qué pueden hacer y qué no pueden hacer. De hecho, hay OPLES que les dan capacitación a los propios partidos sobre esto, pues lo cual me parece además bastante bien, así te evitas problemas. Estar presentes en diversos actos electorales. A ver, hay ciertos actos electorales que a los partidos políticos les interesa mucho estar presentes, como cuáles, que no son en sesión, pero que son actos electorales que les importan mucho, como cuáles. Adelante, Ramiro. En la recepción de paquetes electorales, por ejemplo. Exacto, en la recepción ya está en el embalaje. Claro, en el control y sellado de boletas, dice Diliac, dice Gabriela, en el cerrado de las bodegas electorales. Sí, en la puesta en ceros del PREP, por ejemplo. En algunos actos de los procesos de selección de consejerías, distribución de paquetes electorales. Claro, y los representantes tienen todo el derecho de estar. Ahora, una cosa es estar y estar viendo, y otra cosa es ya querer hacer. Por ejemplo, me ha tocado ver, y yo creo que incluso a veces de buena fe, de verdad voy a decir que creo que de buena fe. Por ejemplo, en el ensellado y en el enfajillado, ¿no? Que de repente, pues ya saben que es permítame el término técnico, que es una chinga.
Entonces, de repente dice el representante de un partido, pues yo les ayudo a sellar, enfaquear, o la clase, yo soy contador y sé contar así rápidamente, traigo mi dedal y pum, 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 rápido las boletas. Señor don representante, disculpe, pero no. Ay, ¿a poco están sospechando que yo? No, no, don representante, es más, creemos en su buena fe, nada más que no lo pueden hacer. Su función es estar presente, su función es ver, pero nada más, no participar. Usted no puede enfajillar, usted no puede guardar. Le agradecemos la gentileza, disculpe usted, pero no podemos. Está tu mano arriba, Ramiro, ¿querías comentar algo más? No. Ah, ok. Recibir en su caso la dieta o estipendio autorizados. A ver, no se me emocionen. Depende del OPLE. Hay algunos soples que les dan una dieta por asistencia a sesión. Yo me acuerdo de algunos que les dan 1,500, 2,000 pesos, 3,000 por asistir a sesión. Está bien. Hay algunos soples que además de la dieta les ponen oficinas. Hay otros más que les dan dieta, les ponen oficinas y les ponen además una secretaria o un asistente. Pues dependerá de la decisión de cada OPLE y de la capacidad económica del OPLE. Dependerá de eso. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo del OPLE del Instituto de Hidalgo, en proceso electoral les ponía oficinas, en proceso. Hay otros institutos que todo el tiempo les dan oficinas a los partidos. Está bien. Hay otros, como cuando me tocó a mí, que les dábamos agua y cafecito y no había ni para galletas y 1,500 pesos por sesión. No hay lana, o sea, ¿qué hacemos, no? Bueno, entonces, eso depende de cada OPLE. Entonces, por ejemplo, puede suceder que tú hayas sido representante de tu partido en un OPLE que hasta carro te ponían. Qué bonito, qué bueno, qué padre. Y de ahora te mandan a otros, hasta el agua te la cobran. Es que yo acá, pues sí, pero cambia de OPLE en OPLE. Ahora, lo que sí es un hecho es que debe ser igualitario. O sea, si les vamos a pagar, les pagamos a todos. Y lo mismo. Les vamos a poner oficinas, las ponemos a todos. No nada más a uno. O sea, eso sí, aquí debe haber una regla de equidad y de igualdad. En su caso, contar con personal de apoyo, en su caso. Vuelvo a lo mismo, algunos soples tienen esa capacidad, qué bueno que la tengan. Entonces de repente le ponen una secretaria y pagan también un asesor. Qué bueno. Si es un OPLE que puede hacer eso, qué bueno que lo haga. Si es un OPLE que no tiene la capacidad económica, pues no es que no quieran, es que no hay. Obligaciones. Primera, respetar las disposiciones legales. Me parece que esa es obvia, ¿no? Casi podríamos decir de cualquier ciudadano o ciudadana. 2, omitir pretender realizar las actuación de las autoridades electorales. Vuelvo al ejemplo que ponía. Estamos en ensayado y enfajillado, yo les ayudo. No, don representante. Hay que ir a entregar los paquetes electorales, yo los llevo. No, don representante, puede acompañar, pero no llevar. Oiga, en la bodega, mire, yo soy el mamey del gimnasio, les ayudo a bajar. No, don representante, no lo puede usted hacer. Es representar los intereses del partido, o en su caso la candidatura independiente, como bien apuntaba Raúl, pero no puede sustituir las funciones del órgano electoral. Porque además, por ejemplo, un consejero que deja de desempeñar sus funciones es un supuesto de remoción. Entonces yo no puede decir un consejero, pues ya que lo haga el representante, ¿no? Porque incluso se está poniendo el propio consejero en un supuesto de remoción. Recibir las notificaciones y emplazamientos que le correspondan. Vuelvo a lo que ya les platiqué. A ver, no puede jugar al abogado chicanero, no debe de jugar al abogado chicanero. Son entidades de interés público. Es que no me gusta lo que van a debatir, es que, ok, vaya a sesión y arguméntelo, impúgnelo, pero se tiene usted que portar con lealtad hacia el órgano electoral, porque se tiene que portar con lealtad constitucional. Ahora, si el órgano electoral está haciendo algo mal, muy bien, denuncie o impugne, ¿no? Pero no juegue a que está chicaneando el asunto. Eso me parece que es importante, porque miren, la verdad es que sí me ha tocado. Pero les voy a decir algo, normalmente me ha tocado verlo, no exactamente de los representantes, sino más bien de los abogados o abogadas que contratan. Más bien es lo que me ha tocado ver. También la obligación de acudir a sesiones y reuniones a que sean convocados. A ver, ¿cómo vas a representar a tu partido si no vas a sesión?
Por eso normalmente los reglamentos de los órganos electorales dicen, a ver, cuando un representante ya faltó a 2 o 3 sesiones, se debe informar al partido. ¿Por qué? Porque el partido está en riesgo. ¿Por qué está en riesgo? Porque no está yendo su representante, no sabe lo que está pasando. Ahora sí que como dice el meme, ¿no? ¿Qué está pasando, no? No sabe. Para eso necesita que vaya su representante. Entonces, por ejemplo, si yo soy el representante del partido que preside Ramiro, y ya van 3 sesiones que no voy, entonces a lo mejor José Roberto, como presidente del Consejo General, le va a mandar un oficio a Ramiro, oye, con todo respeto, te informo que tu representante no ha venido. Ojo, José Roberto no le va a decir cámbialo, no va a decir, es que es bien flojo. Mira, no ha venido, pero déjame te chismeo que sí viene a cobrar. No, solamente le va a decir, no ha venido a sesiones. Ya será decisión del partido qué hacer, pero que sepa lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso es una obligación del representante, o sea, no nada más es para farolear, es una obligación del representante. Acreditar auxiliares para recuento. Bueno, ustedes saben, ¿no? Que se puede presentar recuentos administrativos y en esos casos es el representante quien va a acreditar a esos auxiliares para el recuento. Ah, los recuentos son una cosa muy bonita. ¿Alguien de ustedes me sigue en Twitter? Bueno, mi foto del fondo, no la del perfil, sino la de atrás, es en un recuento, es en el recuento de Campeche. Ya ven que hubo un recuento total de la elección de gubernatura. Me tocó, entonces estoy ahí contando boletes así. Además estuvo bien padre porque afuera estaban los de Morena y tenían cumbias, todo el tiempo tenían cumbias. Tú estabas contando así como, si en una rosa está, estaba agradable, la verdad es que estuvo, me gustó, miren, son una friega los recuentos, cualquiera que haya estado lo sabe, son una friega, pero, qué cosas tan interesantes. Bueno, entonces, pues acreditarlos, muy bien. Pueden participar los representantes como los representantes de partido, pero los candidatos como representantes de partido. La respuesta de la jurisprudencia que estamos poniendo aquí, bueno, de la tesis, es que no. No. O sea, yo no puedo decir, como soy candidato de este distrito, a la vez soy representante ante el Consejo Distrital. No. Ahora, puede suceder, yo no sé si es una buena idea, puede suceder que el partido, además de nombrarme candidato, me nombre representante. Pues si el partido lo quiere hacer y creen que yo puedo andar lo mismo en un acto de campaña que en sesión, pues está bien. Pero en automático, el candidato no es representante del partido. Entonces, ni acude a sesiones, y esto es muy importante, ni tampoco puede impugnar en nombre del partido. Oiga, pero por ejemplo, sí puede impugnar los resultados por su lado, sí en JDC, pero no puede interponer un juicio en nombre del partido porque no es su representante. Esto es muy importante que lo tengamos claro. ¿Los partidos locales pueden tener representantes ante el INE? La respuesta es que no. Yo creo que sería bueno que la legislación les permitiera a los partidos políticos locales en elecciones concurrentes algún tipo de participación o de presencia o de algo en los órganos del INE, porque, por ejemplo, en elecciones concurrentes, ¿quién decide dónde están las casillas? El Consejo Distrital del INE. Y en ese consejo, los partidos políticos locales que van a competir en esas elecciones locales no tienen representación. Y ahorita, en otro momento, revisar nuestra legislación y darles algún tipo de intervención. Yo no digo que necesariamente nombrar representantes, pero sí algún tipo de intervención. El tema de notificación automática, ¿no? Que ya saben que esto es algo como muy de tiempo, bien, como muy nuestro, como muy electoral, ¿no? A ver, ¿qué es la notificación automática? Bueno, es el hecho de que cuando en sesión un asunto se resuelva, se tenga por notificado automáticamente al partido político y le empiecen a correr los plazos en ese momento. Ahora, ¿qué se requiere para que se dé la notificación automática? Esto es muy importante. Y aquí lo dice esta jurisprudencia que ya tiene sus años. Primero, que te hayan convocado a sesión. Segunda, que te hayan anexado
el proyecto que se va a votar. Tercera, que se haya aprobado tal y como venía el proyecto. Si no te convocaron o te convocaron sin el anexo o sí venía el anexo, pero lo modificaron en sesión, que a veces pasa, ¿no? Simplemente pues porque se da el debate, entonces se puede cambiar un punto, es algo absolutamente normal, ¿no? Si se da una modificación, pues entonces ya no te opera la notificación automática. ¿De acuerdo? Ahí te tendrán que ir a notificar y a partir de que te notifican te empezarán a contar los plazos o de que surta sus efectos. Entonces, la notificación automática no es nomás en automático porque estuvo mi representante, sino que tiene que estar, pero se tienen que cumplir los otros 2 requisitos que yo he apuntado aquí, porque si no, no hay notificación automática. Bueno, el plazo empieza a correr a partir de ese momento, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, esto ya lo comenté. A ver, bueno, yo voy a dejar hasta aquí mi peroración para que pasemos a la parte más, es que yo creo que puede ser más interesante. Estoy dejando aquí la cuenta de Twitter. Hoy estoy en TikTok, aunque en TikTok no hago bailes. Soy como el profe Bado, ahí estoy. También estoy en Facebook, pero el Facebook es más como para la familia, ¿no? El Facebook, no sé, pero yo siento que el Facebook es más como para las tías cuando mandamos piolines y todo eso. ¿Qué he observado en la práctica? En la práctica yo he observado que, por ejemplo, un roce que suele darse en sesiones es por no respetar la reglamentación interna. Cada órgano electoral suele tener sus reglamentos internos regulando las sesiones. Y entonces, por ejemplo, se regula el tiempo para hablar. ¿Por qué? Porque las sesiones son muy largas. Y lo de menos es estar ahí, es que se tienen que tomar decisiones. Más en proceso electoral. O sea, yo no puedo tener a mi director de organización con el teléfono, aquí hablando con el director de talleres gráficos, ya van a acabar la sesión, aguántame tantito. No, o sea, no, neta, no se puede, aunque uno quiera, no se puede. Porque el de talleres gráficos te va a decir, ¿sabes qué? Me vale, no se está cumpliendo con el contrato, con el programa de producción, yo voy a empezar a echar a andar para imprimir las boletas de línea, ahí te ves, papá. Entonces, bueno, sí se necesita. Entonces, en ocasiones me están limitando mi libertad de expresión y mi representación de partido. Señor, tiene usted 15 minutos hablando. Ya, es que deje que hablen otros. Ese es un primer elemento que me ha tocado observar. Otro es, ¿se valen las alusiones personales y las preguntas? Sí se valen. Entonces, en sesión, si yo soy consejero y Andrés es representante de un partido, puede ser que Andrés diga, doctor Vado, ¿me acepta usted una pregunta? Yo creo que por regla general, pero es una opinión personal, ¿eh? Uno como consejero tiene que aceptar, porque te eligieron, entre otras cosas, para argumentar tus decisiones. O sea, yo no me imagino, con todo respeto lo digo, y no estoy pensando en nadie, un consejero o consejera que en su periodo nunca habló en sesión. Nada más, de acuerdo, a favor, en contra. No, espérate, eres autoridad, tienes que dar razones. Una de las cosas que te evalúan para ser consejero es tu capacidad de argumentación. Entonces, pero eso es muy distinto a que se pare Andrés y empiece a perorar. Y ese consejero calvito y de barba. No, a ver, espérame. ¿No? O sea, a ver, vámonos respetando. Ese es otro elemento que a veces sucede. No se debe de permitir ni de un representante o una representante, ni de la Secretaría Ejecutiva, ni tampoco de una consejería. Una cosa es debatir con fuerza, con contundencia, y otra cosa es la ofensa. Esa no se debe de permitir. Me acuerdo un caso. Miren, también tenemos que entender una cosa. Los representantes, muchas veces su argumentación va a ser jurídica, pero muchas otras va a ser política. A veces están hablando no para los consejeros y consejeras, sino para la prensa que va o para sus propios compañeros militantes o dirigencias. Hay que entender qué hacer. Entonces, también uno como consejero, uno tiene que ser, ¿cómo decirlo? Entender este tipo de situaciones, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Estamos votando un proyecto de resolución y se plantea regresar el proyecto porque estuvo mal hecha la oficialía electoral.
O sea, era un tema de una barda pintada y la oficialidad estuvo mal hecha porque no quedaba perfectamente claro cuál era el domicilio, ¿no? Pues estábamos votando en ese sentido. Pide la palabra el representante del partido denunciante, y lo platico porque así sucedió, es algo público, y empieza a decir, quiero decirles, consejeros, que eso es innecesario, claro que es esa barda, allá afuera tengo una camioneta y ahí tenemos las llaves, y volteamos y estaba un tipo alto en la entrada que les hacía las llaves. Y los puedo llevar ahorita que la vean y que no sé qué. Votamos y rebotamos el proyecto porque venía mal la oficial electoral. Y ahora que te despides, me despido del representante de, ya sabes que es de abrazo, ¿no? O sea, te la pueden inventar, pero te despides de abrazo. Cuando me despido así, le digo, oye, Martín, tú sabes que no podemos ir, ¿verdad? Ya sé, doctor, pero pues así es esto, así es esto. Sí, pues así es. O sea, yo no se lo dije en mal plan, yo no se lo dije reclamando. Se lo dije así como, estás actuando, papá, te salió bien, pero pues, nos damos cuenta también, ¿no? Está bien, cada quien, no digo en su juego, digo cada quien en su posición. ¿Se entiende? Lo que no se va a valer es, o lo que no se debe valer es el rompimiento del respeto y la ofensa. O sea, es válido que el representante de un partido diga, esta sentencia es incongruente, este proyecto es incongruente, este acuerdo es inconstitucional por A, B, C y D. Es válido que el representante, que el consejero también diga tal cosa, es válido. Siempre dentro del ámbito del respeto. Les voy a platicar la última anécdota. Como ven, tiene que ver con esto. No estoy contando anécdotas que no tengan que ver con otras, que tengan que ver con otra cosa. Esta es la última. Como pueden ver, yo soy lente, soy miope. Y más que miope, soy completamente astigmata. Me quito los lentes y no veo ni lo que digo. Pero la gente miope, cuando nos quitamos los lentes, ¿se han fijado que muchas veces ponemos como cara de enojados? Así como, pero no es que estemos enojados, es que no vemos. O sea, entorna los ojos como para ver, pero no es que estés enojado. Teníamos un caso con un partido, había sido un asunto muy complicado, porque habíamos emitido unos lineamientos de paridad, y el partido a fuerzas quería incumplir con la paridad, pero a fuerzas. Entonces lo intentaba por un lado, lo intentaba por otro, nos metía un escrito, nos decía, no quería cumplir con paridad. Y llegó un momento donde ya era una cosa muy enojosa. Y en sesión nos empezó a decir, pero jamás decía públicamente que no quería incumplir con la paridad. Pero lo que quería era incumplir con la paridad. Nada más que quería que nosotros se lo dijéramos, ¿no? O sea, en pocas palabras quería que nosotros le dijéramos cómo incumplir con la paridad. No lo íbamos a hacer. Hasta que llega un momento ya en sesión de esas que dices, ya estuvo, ¿no? Ya. Me quito los lentes. Y me dirijo hacia donde está el representante. Me empiezo a ver así. Pero no es que tú ya no sabes que soy miope, pero lo hice a propósito. Pido la palabra y entonces digo, señor representante, me apena mucho escucharlo. Y el otro, me doy cuenta que no hemos podido nosotros, explicarle adecuadamente estos lineamientos de paridad. Y me queda claro que lo que usted nos está diciendo es, ayúdenme a cumplir con ellos. Y el otro nada más empezó como reto, porque no podía decir lo contrario. Todos en la mesa sabíamos que quería lo contrario, todos. Era más que evidente, pero no lo podía decir. Entonces, no podía decir que yo estaba mal. Usted lo que quiere es que le ayudemos a cumplirlo. Déjese, lo explico como yo lo entiendo. Ya se imaginarán la mirada que me aventaba. Pero no podía decir nada. Oiga, doctor, ¿no cree usted que se pasó? ¿Pero por qué? Yo no lo ofendí. Yo no lo agredí. Yo no lo acusé de nada. Yo simplemente me está argumentando, le estoy contraargumentando. Ahora, él pudo haber dicho, está usted mal, ni eso me entienden, yo lo que quiero es que me digan cómo no cumplir. Ah, bueno, pues ya dice eso en sesión, pues está bien, ¿no? Ya que lo diga y que queden actas. Pero la verdad es que sí es muy importante, y con esto ahora sí ya les doy la palabra, sí es muy importante que como militantes de partidos políticos, que en algún momento aspiraremos a representar legítimamente a nuestro partido en un órgano electoral o a una candidatura independiente, porque lo que he dicho aquí se aplica para las candidaturas independientes exactamente igual, o como funcionarias y funcionarios electorales, pues estemos atentos a esto. La verdad es que se puede, de verdad yo lo he visto, se puede construir también un buen ambiente. De verdad se puede construir un buen ambiente con representantes, con partidos, o sea, no todo es confrontación, ni siempre es confrontación. No se trata de que te hagas amigos, pero sí se trata de que puedas tener una buena relación, mientras todas y todos cumplan con sus obligaciones y hagan valer sus derechos. Como enseñó el padrino, no es personal. Bueno, ahora sí,
Vámonos con los comentarios que quieran hacer. Entonces, no sé quién quiera iniciar. Adelante, Andrés. Gracias. Ahorita me hizo recordar mucho también una anécdota que tuve en un consejo pues, distrital, pero ahí fue al revés. Básicamente yo le hacía una pregunta a los miembros del consejo o a las vocalías, y lo que me llamaba mucho la atención es que iban y ellos a su vez pedían consejo criterio a una señorita. La verdad la pasé 6 veces. Ya en la 7ª sí pedí que se identificara la persona y por qué ahora sí que estaba dando asesoría a los miembros del consejo, porque no nomás era uno, sino prácticamente a cualquiera. La señorita venía del OPLE, era de una comisión que estaba comisionada a ese OPLE. Entonces, la verdad sí me llamó mucho la atención, de hecho hasta metí un escrito, o sea, el por qué los consejeros, o sea, no tenían la capacidad o la autodeterminación de ellos mismos hacerme una contestación, porque tenía que pedirle asesoría a dicha persona, ¿no? Entonces, luego sí llegan a pasar, entre otras muchas, que me imagino por ahí deben de tener, los compañeros que han tenido fortuna de ser representantes, pero sí llega a ser a veces tedioso. Me acuerdo también muy bien de un compañero, éramos compañeros de la coalición, nomás que creo que el amigo se apasiona mucho, inclusive a él hasta lo tuvieron que sacar con seguridad pública por lo que usted comenta, ¿no? A mí me gusta debatir, pero con bases. ¿Sabes qué es esto? Por esto, por esto, por esto. Y cuando sé que no tengo la razón, pues ya no para qué alego. O sea, me expongo, o sea, pongo mi ignorancia en evidencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando tiene los argumentos, dices, mira, la ley dice esto, esto y esto y esto y esto. Pero el otro cuate era, o sea, no argumentaba en base a la ley, pero sí la verdad hacían sobre todo mucho ataques personales, hasta que la verdad hartó a los miembros del consejo. De ahí, ¿sabes qué? Pues votamos a que lleguen, y sí, desgraciadamente lo tuvieron que sacar con seguridad pública, y quien ocupó su lugar pues fue el suplente. ¿Es cuánto? Sí, pues a veces pasa, ¿no? Y puede pasar también con una consejería. Adelante, José. Gracias, Andrés. Adelante, José. Gracias. Les voy a platicar una anécdota que no es propia. En contexto rápido, una amiga y yo participamos para ser consejeros distritales de un mismo distrito. Ninguno de los dos quedó, por alguna razón, pero a las semanas le hablan a ella, porque ella no quedó ni como suplente, sin embargo le hablaron a ella porque tenía que ocupar la posición. Y ella accedió, llegó a la consejería, podríamos llamar, pues no cuando inició, llegó cuando ya estaba arrancada las sesiones de consejo, pero llegó a la consejería. Y para no hacerles el cuento demasiado largo, esta anécdota tiene como objeto ejemplificar lo que es el desconocimiento de la ley de las atribuciones. Resulta que ya habían existido 3 cambios de consejeros y que la última persona a la que le habían cambiado, que además era la presidenta del consejo, se había salido porque la secretaria de este consejo había cooptado absolutamente todas las funciones de la consejería. Y la secretaria misma disponía de los recursos financieros, materiales, para sus propios fines y daba las órdenes en el mismo consejo. Y la presidenta consejera, que había renunciado recientemente, renunció porque literalmente la agarró de las reñas de la secretaria porque no la obedecía. Total que bueno, pues mi amiga, la que sí quedó como consejera, pues ella sí tenía conocimiento de la ley, sí tenía conocimiento de lo que son las funciones de cada una de las personas, y mediante, a fuerza de puros oficios y de evidenciar la usurpación de funciones de la secretaria, la terminaron corriendo, pero esa consejería por poquito y queda desierta, ¿eh? Hasta aquí mi intervención. Hombre, muchas gracias por una experiencia muy interesante. Raúl nos dice, ya quedó anulada la segunda parte del plan B. Yo me hice especialista en la reforma, la conozco a una gran profundidad. Ven, pero la Corte decidió lo que tenía que decidir. Muchas gracias por comentarnos. Híjole, José, es que también les voy a decir una cosa, a ver. Miren, no les puedo decir quiénes,
pero lo que les voy a decir, créanme que es real. Yo lo escuché al menos de 2 consejerías de OPLE que me dijeron, ¿sabes qué? De haber sabido, no hubiera sido consejero, no hubiera sido consejera. A ver, yo no me quedé calvo nomás por genética, neta. Yo se los he dicho, o sea, a mí me tocó organizar un debate de gobernatura, y cuando estaba terminando, me acostaba yo recargado en un poste, y me dice una compañera, ¿cómo está, maestro? Y le dije, esas cosas que contesta sin filtro, ¿no? ¿Les ha pasado? Le dije, compañera, este debate me quitó años. Y yo estoy seguro que sí, no lo digo retóricamente, o sea, ser consejera o ser consejero no es tener un cochezote, no es tener asesores, no es tener un sueldo bastante decente, es tomar. Si ustedes creen que la emoción es subirse a un avión y aventarse en paracaídas, miren, eso lo hace mucha gente. ¿Quieren algo emocionante? Ser consejero electoral el día de la jornada electoral, con los partidos rugiéndote encima en una elección apretada. Esa sí es emoción. Pero eso, la neta, perdón, no es para todos. Es como si yo quisiera ser jugador de primera división. Entonces, sí, no. Muchas gracias, José. Tu comentario nos permite reflexionar varias cosas. Adelante, Araceli, te escuchamos. Muy buenas tardes. Yo particularmente tengo una situación. Yo estuve dentro de un consejo, no voy a decir de cuál, ni qué distrito, pero me di cuenta que algunos de los consejeros que son propietarios, a mí me tocó ser suplente, nada más iban a las sesiones a levantar la mano, lo que usted dice. Había un representante de un partido en particular que le interesaba mucho a esa elección. Y él argumentaba con artículos, con carpetas de investigación, con no sé cuánto, y me daba cuenta que el consejo se quedaba mudo, literal. Cuando había las sesiones de capacitación para el PREP, para el SIGE, incluso para el conteo, para el escrutinio y cómputo de distrital, los consejeros no asistían, propietarios, ojo, yo era suplente. También me di cuenta que ningún suplente tampoco se presentaba. Yo le pregunté a la vocal ejecutiva si yo como suplente podía acudir a las sesiones y podía involucrarme en el proceso. Primero me dijo que no. Ya después le pregunté que por qué, que qué era lo que me lo impedía. Exactamente. Y me dice, bueno, lo que pasa es que a ustedes no se les paga y no sé qué. Le dije, bueno, a mí no me interesa tanto el pago o la dieta, a mí me interesa conocer el proceso, las etapas, y pues saber cómo son estos encontronazos súper ricos entre los partidos políticos y los consejeros, porque me ha tocado verlos. Nunca lo vi. Y curiosamente, hablo con 2 propietarios de consejeros y me dicen, es que aquí nosotros nada más venimos a cobrar nuestra dieta y se acabó. No, entonces, nada para levantar la mano y ya. O sea, ¿qué tan mal están los consejos distritales? O qué tan poca compromiso llegan a tener, que bueno, en cualquier variante te pueden voltear una decisión porque no tienen ni la preparación y mínimamente no saben ni siquiera el conocimiento de lo que están haciendo, ¿no? Entonces yo ahí creo que también habría que haber un candado, ¿no? Para decirle a los consejeros, ustedes son una representación también, son los que hacen la validez del consejo, pues hay que tener ese compromiso. Que digo, yo desde mi punto de vista dije, wow, o sea, que esto se hace aquí, no quiero imaginarme en otros lados, ¿no? Eso es todo, nada más. Sí, es un tema incluso de responsabilidad institucional, ¿no? Ahora, hay historias de todo lo contrario. Yo me acuerdo de un presidente de un consejo municipal, esto es neta, de verdad, miren, ando en el electoral desde el 91, he visto muchas cosas, no puedo decir que todo, pero he visto muchas, no me las tengo que inventar, que pidió el día de las elecciones, quería escolta de patrullas para ir a votar. Dices, güey, ni el presidente, o sea, por favor, o sea, mirámonos, o sea, pero sí, lo que dices es cierto, a veces sucede. Miren, me estaban pidiendo los materiales, les acabo de poner una liga. En esa liga van a encontrar los materiales pero de todos los diplomados. Es de acceso público, los pueden ustedes bajar. Se van hasta el último es este diplomado que ustedes están tomando. Ahí le pican esa pestañita y les van a aparecer los materiales. Esta presentación, ahí está. Entonces, de ahí la pueden tomar ustedes y la pueden bajar. Entonces, no se preocupen, no se las tenemos que mandar por correo, ahí está ya para que la tengan. Nada más y un favor,
Si la van a usar, pues sí reconozcan la autoría de la escuela, ¿no? Pero pues ahí está para que la puedan usar. ¿Alguien más había levantado la mano, perdón? Bueno, sí, yo, pero nada más para comentar que no todos los materiales, lamentablemente, no todos los materiales están disponibles. El de usted, no lo sé, la verdad. Este sí. No lo he revisado. A lo mejor sí, pero no, lamentablemente no están todos. Pero bueno, este lo acabo de verificar y sí está, ¿eh? Ok, excelente, gracias. Con gusto. Dale, Edilia, y luego Ramiro. Gracias, doctor. Pues nada más muy rápido, me tocó ser presidenta consejera 2 veces en un consejo distrital y coordinar varios consejos municipales en el OPLE de aquí de Oaxaca. Y algo que también pues, suele pasar es que dentro de tus propios compañeros consejeros que integran este pleno, en la última elección, pues platicamos con ellos y sobre todo se remarcó mucho la objetividad y la imparcialidad, la legalidad, ¿no? Y nos pasó que en la sesión de recuento, pues ya en la sesión previa del recuento, en la sesión del famoso supermartes para esa sesión que tenemos con los representantes partidistas donde se les plantea todo el escenario de la sesión de cómputo, empezamos el secretario y yo, pues observamos, ¿no? La actitud muy sospechosa de uno de nuestros consejeros, que en lugar de ya parecía él era el que casi estaba representando a un partido político. Y, o sea, suele pasar, ¿no? Durante todo el proceso electoral, pues no lo identificábamos tanto, pero en esos días, pues sí, fuera máscaras y se descaró, digamos, por decirlo así, y durante la sesión de cómputo igual también, entonces teníamos un grupo de WhatsApp y yo les envié un mensajito que pues no les estuvieran haciendo, más bien él no le estuviera haciendo el trabajo a los partidos políticos, pero pues eso ya fue en la última etapa, ¿no? Todo salió bien, afortunadamente, y lo que comenta Andrés, que a veces hay personas que están asesorando al consejo. Después de la reforma del 2014, yo trabajaba en el INE y me tocó ir a asesorar a un consejo municipal del OPLE. Entonces, en ese tiempo, pues era un chilaquil lo que estaban haciendo, pero poco a poquito se han ido profesionalizando y ahora puedo decir lo que poco a poco han ido dando esos pasos, porque ahora ya me tocó estar en un consejo distrital del OPLE. Y pues yo creo que también es una ventana de oportunidad para los OPLES para tener un personal profesionalizado de manera eventual, darle seguimiento, ¿no? Porque pues ya no se hacen y sigue habiendo personal por parte del OPLE. Yo tuve a un representante del OPLE en el consejo que pues no hizo nada más estuvo sentadito porque nosotros pues ya la sesión y todas las actividades que teníamos que hacer lo hicimos y la supervisión porque también como consejera presidenta de un consejo distrital tenía la obligación también de verificar cómo se estaban llevando a cabo la sesión de cómputo del siguiente jueves en los consejos municipales, pues ya ni me dio tiempo porque estábamos con la integración del expediente y también todo fluyó de manera bien porque sí ha habido capacitaciones, entonces esa ha sido mi experiencia, doctor. Gracias. Edilia, muchas gracias. Miren, salvo mejor comentario, yo cerraría diciendo algo a partir de las experiencias que como esta última nos han compartido, ¿no? No nos gusta lo fácil, nos dedicamos a lo electoral. Si nos gustara lo fácil, venderíamos pepitas. Bueno, les agradezco mucho, no sé si nos volvemos a topar en este diplomado, si es así será un gusto, si no, pues les deseo que concluyan muy exitosamente el diplomado y desde luego que lo acrediten. Muchas gracias y muy buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Doctor, un gusto. Buen día. Gracias. Gracias.